Vamos a iniciar con resolver algunos ejercicios para el cuestionario número 5 de Mate 2. Este tema es espacios vectoriales y es un muy, muy profundo, de mucho cuidado. Y, y cuando hagan el examen, cuando hagan estas preguntas, van a sentir que están viéndolo en otro idioma porque el nivel de estas preguntas ya es muy avanzado. Entonces, vayan conscientes a eso y vayan preparados lo máximo posible. Entonces vamos a resolver algunas de estas preguntillas que están por aquí. En vez de que no tengo muchas preguntas de cuestionarios, voy a explicar algunos ejercicios complementarios. Tengo algunas preguntas de examen, pero no tengo muchas. Entonces, vamos a explicar los ejercicios complementarios que ya están resueltos, pero no es lo mismo estar leyendo todo ese montón de texto que a veces es incomprensible a verlo ya en una explicación paso por paso. Entonces, vamos a aprovechar eso y en vez de que no tenemos muchos ejercicios, vamos a empezar por ahí. Entonces, en la primera pregunta de los ejercicios complementarios, me dan un conjunto, el conjunto H, que va a recibir un vector de tres letras o tres coordenadas, X, Y y Z. Y además, bueno, va a pertenecer a R3, ¿verdad? Que es el espacio, ¿verdad? Y esta es la ecuación que va a cumplir, que AX más BY más CZ es igual a 0, con A, B y C que pertenecen a los números reales. Y me piden si eso es un subconjunto del espacio vectorial de R3. Cuando me hablan de subconjunto o subespacio vectorial, necesito cumplir dos condiciones muy fáciles. La primera condición es que yo cree dos vectores, ¿verdad? Digamos que vamos a hacer el vector H1 más el vector H2, tienen que pertenecer ¿a quién? Tienen que pertenecer al conjunto H. O sea, si yo agarro dos vectores y los sumo, ese resultado también tiene que pertenecer al conjunto. Esa es la primera propiedad, la propiedad de la suma. Entonces yo digo que el vector H1 va a ser, vamos a hablar con letras, vamos a decir que sería, por decirles algo, A, B y C. Y el vector H2 sería D, E y F. ¿Ok? Ahí tengo dos vectores. Los acabo eh, de agregar, ¿verdad? Con respecto a esto, que son tres coordenadas, tres letras. No pueden ser las mismas letras porque si no ya va a perder validez esto. Aquí estamos partiendo del punto de que son vectores completamente diferentes. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a tener lo siguiente. De esto voy a aplicar la fórmula que está aquí. Entonces, quedaría la fórmula de esta manera. Vamos a dejar X, Y, Z como las variables por aquí. Entonces sería AX más BY más CZ. Es básicamente lo mismo que está ahí arriba. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las mismas letras A, B y C y X, Y, Z. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora hago lo mismo, pero ahora sería DX más EY más FZ. ¿Ok? Ahí estáis definiéndolas como con respecto a esta ecuación que me dan por aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente principio? Que si yo lo sumo, vamos a sumirlo para abajo, vamos a sumarlo para abajo. Entonces voy a tener AX más DX, ¿verdad? Vamos a dejarlo en colores diferentes para evitar confundirse, porque aquí se va a hacer bastante extenso. Después voy a tener BY más EY. Y por último, voy a tener más CZ más FZ. Y si yo sumo 0 más 0, ese es igual a 0. Ok, ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Puedo sacar un factor común. ¿De quién? De las letras. Por ejemplo, aquí tengo X y X, por lo tanto sería X, A más D. Después en rojo, vamos a cambiar el color. Hago lo mismo con Y. Y, aquí sería B más E.
y después sería más Z, C más F. Y eso va a ser igual a 0. Y entonces con esto ya queda comprobado. ¿Y por qué digo yo eso con ese montón de cosas que se ven ahí? Porque ya tengo la estructura. Tengo la estructura de la letra y esto me va a representar un número. ¿Qué número? No sé. Solo Dios sabe qué número está ahí, pero eso es un número. El número que está aquí. Después sigue la letra Y. La Y, aquí está. Y esto me representa otro número. Y después esto me representa otro número. Entonces, digamos que en vez de ese resultado, me invento otras letras. Digamos que A más D va a ser M, esto va a ser N y esto va a ser la Ñ. Entonces, ¿qué estructura me va a quedar? Como XM más YN más ZN igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para que vean que esta estructura ahora sí ya es más similar a esta que está aquí. Obvio, con letras diferentes. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. Hay infinidad de números, entonces las letras también pueden variar. Pero con esto yo digo que pertenece a quién? A mi conjunto H. Entonces, esa es la primera propiedad que tiene que cumplirse. Además de eso, tiene que cumplirse la propiedad de que si yo multiplico a un vector, digamos que el vector H1 lo multiplico por un escalar, que el escalar lo más común aquí en espacios vectoriales es que se hable de alfa. Entonces, si multiplicamos un escalar alfa, que es un número real cualquiera, por un vector, eso tiene que pertenecer igual a mi conjunto H. Entonces, si yo hago alfa por H1 va a ser igual a quién? A que yo multiplique, ¿verdad? Todos mis valores del vector H1 por alfa. Entonces me va a quedar AX alfa más BY alfa más CZ alfa. Después aquí, eso me queda igual. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo sacar un factor común de la alfa. Alfa va a ser AX más BY más CZ. El alfa saqué como factor común. ¿Quién es esto? H1. Alfa por H1 es igual a alfa por H1. Y con esto veo que es lo mismo izquierda y derecha. Entonces, listo. No hubo ningún cambio. Y me dio lo mismo. Entonces, con esto yo compruebo y verifico que al multiplicar un escalar, ese resultado va a seguir perteneciendo a H. Como se cumplieron ambas condiciones, entonces yo digo que es subespacio vectorial. Bastante fuerte para, para empezar con la primera pregunta. Bueno, esto no es absolutamente nada a lo que viene ahorita. Para que tengan una idea y vean este video, o al menos cada pregunta la vean varias veces, porque, como les digo, el examen va a estar bastante potente. Entonces, esas son las dos pruebas que yo debo hacer. Van a estar viendo constantemente un montón de letras, más letras que números. Esto es en sí el álgebra lineal. Es de mucho análisis. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta otra. Dice, considere el siguiente polinomio. El polinomio P2, es decir, de las letras de exponente 2 o menos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me están hablando de la X, entonces vamos a hablar de X a la 2, de X a la 1 o números, ¿verdad? Entonces, eso significa los polinomios de grado 2, de que tengan exponente 2 para abajo. 5, ¿qué exponente tiene? Bueno, tiene exponente X a la 0, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles aquí para no hacer más potente esto. Entonces, tengo este polinomio y este polinomio. Me dan tres polinomios. Y entonces, ahí están separados por comas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer lo siguiente. Voy a construir esto en una matriz y lo voy a convertir en un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, ¿qué es todo lo que acaba de decir? No se asusten. ¿Qué es lo que hago aquí? Voy a acomodar la matriz
una matriz de esta forma. Entonces, agarro los coeficientes 2 y 4. 2 y 4. Voy a convertir en columnas. Después agarro el 3 con el 2. Y después agarro el 1 con el menos 4. Y como es un sistema homogéneo, en las soluciones siempre van a estar ceros ahí. Y ahora sí, ¿qué hago yo con eso? Si quieren, lo podrían resolver. Que ya vamos a ver cómo se podría resolver eso. O si no, entonces puedo hacer el la conclusión que está en los ejercicios complementarios que tengo. Vamos a ver. ¿Cuántas ecuaciones tengo aquí? Tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Esto es una ecuación, esto es la segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas porque esto es la X, esto es la Y y esto es la Z. Entonces, dos ecuaciones y tres variables. Entonces, con esto ya es suficiente para saber si son dependientes o linealmente independientes. ¿Cómo sé yo eso? Entonces, ¿por qué? Porque tengo más variables que ecuaciones. Cuando se da este caso, se dice que son dependientes. Y listo. No hay nada más por hacer aquí. Con solamente ver eso. Si no lo ven muy claro, entonces, ¿cuál sería el procedimiento por hacer? Entonces, aquí podemos recordar, vamos a abrir aquí Google, aquí podremos recordar nuestra herramienta de Matrix Cal. Matrix Cal. Y entonces, me voy, como esto es un sistema de ecuaciones, me voy por aquí, sistema de ecuaciones, y voy a meter eso. Vamos a hacerlo aquí. Esta es la X, esta es la Y y esta es la Z. Dice que sería 2, 3, 1, 0. 4, 2, menos 4, 0. Y la otra fila no coloco nada. Y el método sería Gauss. Resuelvo. Y me da todo esto que está por aquí. Podría resolver también por Gauss-Jordan. Para que me lo dé más simplificado. Entonces, ¿qué significa esto que está por aquí? Cuando me da esto aquí, recordemos que si me da una letra en la solución, significa que habían infinitas soluciones. Entonces, si hay infinitas soluciones, es otra forma de decir que el sistema es dependiente. Cuando hay que infinitas soluciones. ¿Y cómo sé que hay infinitas soluciones? Porque en la solución hay una letra. Cualquiera, X, Y o Z, no importa, pero si hay una letra significa que hay infinitas soluciones y cuando se da este caso decimos que son dependientes. Listo. Eso es lo único que hay que hacer para este ejercicio. Obviamente, si fuera en desarrollo, entonces yo le recomendaría que prácticamente no tenga este procedimiento, ¿verdad? Que simplemente es la reducción por Gauss-Jordan, multiplicar fila, un renglón. De hecho, que estas operaciones las van a tener que hacer mucho aquí, Gauss-Jordan, si les saliera en el desarrollo, porque muchos se resuelven de esta manera, aplicando el método de Gauss-Jordan. Continuamos por aquí. Entonces, bueno, por aquí, aquí lo hice de una forma muchísimo más corta como lo están explicando, porque yo nada más agarro el polinomio y lo escribo en una columna. En los ejercicios complementarios hacen un poco más de teoría, que lo que hacen es que yo multiplico el polinomio A por una constante, después multiplico el polinomio, el siguiente, por otra constante, que en este caso es B, y después hago lo mismo con una C y el otro polinomio. Y aquí lo que hacen es un arroz con mango porque empiezan multiplicando esto con esto, para poder agruparlo y finalmente llegar a esto. Entonces, yo les recomiendo de una vez ir lo más directo posible porque entre más hagan, más se pueden confundir y que eso tampoco va a ser la gracia. Entonces, para que lo tengan más o menos presente y en cuenta, qué es lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios. Continuamos por aquí con la 3. Dice que me dan tres vectores y yo quiero saber si son
dependientes o independientes. Ahí los ejercicios complementarios igual hacen el mismo procedimiento que acabo de explicar aquí, que hacen un arroz con mango y un revoltijo, pero ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que lo escriban de una vez, directo, como una matriz. 5, 6, menos 1, 3, 2 y 1. Listo, lo tengo. Entonces, una forma de hacer esto es sacando el determinante. Como es una matriz cuadrada, ¿verdad? Yo puedo sacar el determinante. Y si el determinante es 0, si el determinante de la matriz, digamos que la matriz es A, si el determinante es 0, entonces es dependiente. Si el determinante es diferente de 0, sería independiente. ¿Y cómo sé que se puede sacar por determinante? Porque es una matriz cuadrada, tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, vamos a sacar el determinante. Determinante, podemos ir por aquí, calculadora de determinantes, y metemos aquí, cargamos la matriz. Aquí se me fue otro 2, 3 menos 1, 1. Y aquí el método, que sé yo, aplicamos charros. Y entonces, me dice que el determinante es 0. Como el determinante es 0, se dice que son linealmente dependientes. Listo. Ese es el procedimiento. Si fuera desarrollo, entonces anoto aquí el procedimiento para sacar el determinante, que es algo que ustedes ya deben dominar. Vamos a hacer la prueba aquí. Si por de esta manera también puedo sacarlo. Vamos a ver. Pongamos que vamos a cargar aquí la matriz y convertirla en una ecuación. Convertirla en un sistema homogéneo. Vamos a probar aquí a ver si funciona. Si no, ya saben que sería con matriz. Ok, entonces resuelvo. Ok, entonces vea que la solución otra vez tiene letras y cuando tenía letras significa que habían infinitas soluciones y si habían infinitas soluciones caíamos en que era linealmente dependiente, justo como este. Vea que aquí no era tan evidente porque aquí sí habían 3 ecuaciones y 3 incógnitas, 3 variables, entonces no era tan evidente como esto. Así que tendríamos que recurrir a ya sea sacar el determinante, si es posible, si no es posible sacar el determinante porque hay más filas que columnas o más columnas que filas. Lo que tendría que hacer es sacar esto por un sistema de ecuaciones. Y entonces, meto la matriz, ve que aquí está 1, 5, 3 y siempre va igualado a 0, ¿verdad? Porque vamos a construir un sistema homogéneo. De igual manera, hay muchísimas formas, pueden en YouTube ver muchísimos videos de muchas explicaciones, algunas muy difíciles de entender, pero al menos ya tienen una idea de qué pueden hacer aquí. Así que continuamos con la siguiente pregunta. Dice que conseguir la siguiente matriz, dice, el espacio nulo de la matriz. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer aquí? Lo mismo. Vuelvo a cargar la matriz. Ajá. Y aquí sí no voy a sacar determinante porque no me están preguntando si es linealmente dependiente o independiente. Entonces, voy a cargar la matriz aquí. Y sería 1, 1, menos 2 y 0. Siempre recuerden sistema homogéneo que son ceros ahí al final. 0 por aquí, 2, 2, menos 4 y 0. Ok, vamos a cambiar aquí porque no me gustan esas letras así. X, Y, Z, lo tradicional. Y entonces aplico Gauss-Jordan. ¿Qué me dice esto? Me da una ecuación de una línea. Ajá. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, aquí ya me hacen esto. Ya me hacen el procedimiento, que es básicamente lo que tenía que hacer ahí. Y en los ejercicios complementarios van a ver esto y después van a ver esto. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Que es muy importante también que sepan qué es eso. Entonces, aquí cargamos la matriz, ¿verdad? Y nos dio la solución. ¿Qué es la solución que me da? Solución va a ser menos y más 2z.
y aquí sería Y, y aquí sería Z. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago dos vectores. Un vector que solo va a tener a las letras y otro vector que va a tener a las letras Z. Entonces aquí sería menos Y, aquí abajo Y. Abajo no hay Y, solo Z, entonces 0. Después sería 2Z, después sería 0 aquí y sería Z por aquí. Ahora, ¿qué saco? Saco factor común de Y y Z en cada paréntesis. Y aquí saco la Y, que me va a quedar menos 1, 1, 0. Si aquí saco la Z, me va a quedar aquí 2, 0, 1. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el espacio nulo de la matriz, o en algunos casos se le conoce como base o el espacio generado, va a ser estos dos, que fue lo mismo que está en los ejercicios complementarios, que de igual manera aquí ya estaba, prácticamente este y este son el espacio nulo. Después dice que la imagen de A. Entonces, para sacar la imagen de A, se considera cualquiera de las columnas. Entonces, se escoge una columna. En los ejercicios, ven que estas dos columnas son iguales, ¿verdad? Son iguales. Entonces, prefirieron escoger esta, ¿verdad? Cualquiera de esas, es lo mismo, a escoger las negativas, ¿verdad? Porque cuando son negativos, al escribir más, por tradición siempre se escogen primero los positivos. Entonces, se escoge esta columna y decimos que esa columna va a ser la imagen. Bueno, que ya me quedé sin espacio. Me emocioné. Entonces, para la B, me están pidiendo la imagen de A. Y entonces va a resultar de escoger cualquiera de las columnas de mi matriz. Que ahí podemos ver en los ejercicios que fue la matriz 1, bueno, el vector 1, 4, 2. Y, y básicamente eso es la imagen. En algunos casos se le coloca aquí gen, de que es el espacio generado, que también es válido, o si no, nada más el vector, que es 1, 4, 2, o la columna. Y además me están pidiendo el rango. El rango es cuántos vectores yo tengo aquí en mi imagen o en mi espacio generado. Y entonces, como solo tengo un vector, no es que voy a contar cuántas filas hay aquí, sino cuántos vectores hay. Y por ejemplo, aquí tuviera el espacio generado de ese vector y aquí hice yo 1, 2, 3, entonces aquí el rango sería de 2, porque tengo aquí dos vectores. Pero como solo tengo uno, entonces el rango decimos que es 1. Ok, vamos a continuar por aquí. Tenemos en la 5 algo parecido, que esta ya deberían poder realizarla. Me están pidiendo el espacio nulo. ¿Qué hacía? Me veía por aquí, sistema de ecuaciones, y cargaba esos datos. Entonces, sería por aquí, 2, 3, menos 4, 0. Siempre 0. 1, menos 1, 1, 0. 2, 8, menos 10, 0. Go Jordan. Vamos a ver qué me tira por aquí. Ajá, ajá, ajá. Me tira esto y aquí está. Este es el espacio nulo. Ya está ahí resuelto. En los ejercicios complementarios ahí está explicado a detalle, ¿verdad? Qué es lo que se hace, pero básicamente es este mismo procedimiento. Primero lo que hacen es hacer las operaciones elementales para reducir esto a una escalonada reducida por renglones, bueno, escalonada reducida nada más, que es el método de Gauss, y entonces se obtiene esto. Obtengo aquí ZZ, entonces saco esa Z como factor común y entonces este va a ser el espacio nulo para esa matriz. Entonces la anoto por aquí. Entonces aquí voy a colocar que se utilizó Gauss-Jordan. Aquí no voy a hacer todas las operaciones elementales porque si no el video sería más o menos de 2 horas. Aquí nada más les voy a dar un indicio de qué es lo que tienen que hacer, aunque eh, lo que les puede salir es completamente diferente o que le cambien un poco la pregunta, es muy difícil comprender qué es lo que están pidiendo. Entonces requiere de mucho análisis.
Ok, entonces para esa, vimos que el espacio nulo, que se escribe como NA, va a ser el vector 1/5, 6/5 y 1. Ok, si quiere le pueden escribir aquí el gen, no importa. Después dice que la dimensión de la matriz A. Entonces, dimensión de la matriz A. No se compliquen mucho con esta pregunta. ¿Por qué? Porque me están pidiendo de la matriz, no del espacio nulo o de otra cosa, sino de la matriz. Entonces, esto es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, B, la dimensión de A va a ser 3 filas por 3 columnas, que es 9. Eso era todo lo que había que hacer ahí. Hay algunas preguntas que son muy sencillas. A, a veces creemos que por este tema ser muy complicado, todas las preguntas son complicadas, pero no, hay algunas que son más o menos pasables. Ok, continuamos con la 6. Dice que determine si el subconjunto es un subespacio vectorial. Es parecida a la pregunta 1, pero ahora ya no me dan una ecuación, sino que ahora me dan una matriz. ¿Y ahora qué hago aquí? Recordemos, la primera propiedad es que si yo tenía la matriz, digamos que la matriz 1 más la matriz 2, eso tiene que pertenecer al conjunto M. Entonces decimos que la matriz 1, hacemos una matriz 1 que pertenezca al conjunto M. ¿Y qué condiciones va a tener? Vamos a ver qué tenemos aquí. Podemos ver que en la diagonal invertida, que es esta, ¿verdad? Son unos. Obligatoriamente tienen que ser unos. Y en los demás van a ser letras. Letras, cuando ustedes ven letras, es cualquier número real que exista en este planeta. Entonces, como son letras, sigo escribiendo letras. Digamos que aquí va a ser X y Y. Y aquí va a ser 1 y 1, ¿verdad? Porque tiene que tener unos aquí obligatoriamente. Ahora, M2 van a ser 1 y 1 y otras letras, ¿ok? X, Y, Z y W, por decirles algo. Ok, entonces tengo esto aquí. Se supone que si yo sumo estas matrices, tienen que pertenecer a M. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo sumo esas matrices, bueno, vamos a escribirlo aquí porque después no se va a entender la suma. Ok, decimos que M1 más M2 sería X1, 1Y más Z1, 1W. Para sumar matrices, recordemos, sumo el primer elemento con el primer elemento. Entonces voy a tener X más Z. Después 1 más 1, 2. Después abajo 1 más 1, 2. Y Y más W, Y más W. Y aquí es donde ustedes tienen que analizar y preguntarse, ok, ¿esto pertenece a M? Esa es la pregunta. ¿Pertenece o no pertenece a M? Recuerden, esto se va a convertir en una misma letra, digamos que una letra M, y esto se va a convertir en una letra N. Entonces vamos a tener, digamos, que M, N, 2, 2. Me vuelvo a preguntar, ¿esto tiene la misma estructura que esto? Y ahí es donde ustedes tienen que decir no, porque vea que aquí obligatoriamente son unos en estas de aquí, en esta diagonal invertida. ¿Y qué tengo ahora? Tengo números 2. Por lo tanto, decimos que el conjunto no es cerrado bajo la suma o la adición. Entonces, con esto yo digo que no pertenece al conjunto M. Y por lo tanto, con solo ser que no se cumpla esta, decimos que no es un subconjunto. Y listo. Básicamente eso es lo que había que hacer aquí. En los ejercicios complementarios continuaron con la otra comprobación que no hacía falta, igual ahí está explicado, lo único que hacen es, vamos a ver lo que le importa. Ya con solo hacer esto ya es suficiente para decir que no es subespacio. Pero si tienen que hacer las dos pruebas, era multiplicar alfa por, digamos que una matriz, en este caso la matriz M1. Entonces, alfa por la matriz M1, que es X1, 1, Y. Y multiplico eso, voy a tener X alfa, 1 por alfa, alfa, 1 por alfa, alfa, y voy a tener Y alfa.
¿Qué me pasó con los unos? Se perdieron otra vez. Y si se perdieron, ya no va a ser la estructura. Por lo tanto, no pertenece a el conjunto M. Y obviamente no hacía falta hacer esa comprobación, ¿verdad? Con solo la primera ya era suficiente para decir que no eran subespacios vectoriales.